Parte número 2. Medición de la intensidad de la corriente eléctrica o amperaje. La medición de la corriente que fluye por un circuito cerrado se realiza por medio de un amperímetro o un miliamperímetro, según sea el caso, conectando en serie en el propio circuito eléctrico. Para medir ampere se emplea el amperímetro y para medir milésimas de ampere se emplea el miliamperímetro. El ampere como unidad de medida se utiliza fundamentalmente para medir corriente que circula por circuitos eléctricos de fuerza en la industria o en las redes eléctricas domésticas, mientras que los submúltiplos se emplean mayormente para medir corrientes de poca intensidad que circulan por los circuitos electrónicos. Tipos de corriente eléctrica. En la práctica, los dos tipos de corriente eléctricas más comunes son corriente directa, CD o continua, y corriente alterna, CA. La corriente directa circula siempre en un solo sentido, es decir, del polo negativo al polo de la fuente de la fuerza electromotriz que la suministra. Esa corriente mantiene siempre fija su polaridad, como es el caso de las pilas, baterías y dínamos. La corriente alterna se diferencia de la directa en que cambia su sentido de circulación periódicamente y por tanto su polaridad. Esto ocurre tantas veces como la frecuencia en Hertz tenga esa corriente. A la corriente directa también se le llama corriente continua. Corriente alterna. La corriente alterna es el tipo más empleado en la industria y la que consumimos en nuestros hogares. La corriente alterna de uso doméstico e industrial cambia su polaridad o sentido de circulación 60 o 50 veces por segundo, según el país de que se trate. Esto se conoce como frecuencia de la corriente alterna. En los países de Europa, la corriente alterna posee 50 ciclos o hertz por segundo de frecuencia, mientras que en los países de América la frecuencia es de 60 ciclos o hertz. Las ondas pueden ser senoidales, ondas cuadradas o ondas triangulares. La forma de la onda. Trayectoria trazada por una unidad como Fm en función de alguna variable, posición, tiempo, grados, temperatura. Valor instantáneo es la magnitud de forma de onda en cualquier instante. Se denota por minúsculos E1 y E2. Amplitud o valor de pico, valor máximo de una forma de onda. ¿Qué es la fuerza electromotriz? Se denomina fuerza electromotriz a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos, uno negativo y el otro positivo, de dicha fuente que sea capaz de transmitirse a través de un circuito cerrado. Circuito eléctrico abierto. Por tanto, no se establece la circulación de la corriente eléctrica desde la fuente de Fm. Circuito eléctrico cerrado, con una carga o resistencia acoplada a través de la cual se establece la circulación de un flujo de corriente eléctrica desde el polo negativo hacia el polo positivo de la fuente Fm o batería. Tensión, voltaje o diferencia de potencial. El voltaje es la magnitud física que un circuito eléctrico impulsa a los electrones a lo largo de un conductor, es decir, conduce la energía eléctrica con mayor o menor potencia. Se define como el trabajo necesario para mover una carga unitaria entre dichos puntos. Para mover un electrón es necesario aportar energía, realizar un trabajo. La energía suministrada por la fuente o generadores del circuito. Por tanto, la tensión o diferencia de potencial entre dos puntos A y B de un circuito se define como la energía necesaria para mover una carga de valor unidad desde A hasta B. La tensión aparece en los circuitos eléctricos mediante dos formas: la fuerza electromotriz inducida
o voltaje inducido es toda causa capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. Es una característica de cada generador eléctrico. Caída de tensión. Es la tensión que se pierde en los receptores. Ejemplo, conductores, resistencia, cargas en general. Tensión entre los terminales de un elemento. Como podemos observar en la imagen, los signos positivo y negativo indican la polaridad de la tensión. El punto A está a un potencial V sub AB voltios mayor que el punto B. Se dice que hay una caída de tensión de V sub AB voltios de A hasta B. Energía es la capacidad que tiene un mecanismo o dispositivo eléctrico cualquiera para realizar un trabajo. Potencia eléctrica es la velocidad a la que se consume la energía. Si la energía fuese un líquido, la potencia sería los litros por segundo que se convierte el depósito que lo contiene. La potencia se mide en joule por segundo y se representa con la letra P. Un joule por sobre segundo equivale a un watt. Por tanto, cuando se consume un joule de potencia en un segundo, estamos gastando o consumiendo un watt de energía eléctrica. La unidad de medida de la potencia eléctrica es el watt y se representa con la letra W mayúscula. Cálculo de la potencia de un elemento de un circuito. Primer caso, la corriente entra por el terminal positivo. Como se puede observar en la imagen, la corriente fluye desde el positivo, pasa por una resistencia hacia el negativo, y esto nos da que la potencia es igual a más el voltaje por la corriente. En el caso número 2, la corriente entra por el terminal negativo. Entonces, la corriente entra por el polo negativo, pasa por la resistencia, sale por el positivo, entonces la potencia va a ser igual a menos el voltaje por la corriente eléctrica. En ambos casos, si P es mayor que 0, el elemento disipa potencia. Y si P es menor que 0, el elemento suministra potencia. En el primer caso, se dice que se cumple el convenio positivo de signos. Energía. Capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor. Es causada por el movimiento de las cargas eléctricas en el interior de los materiales conductores. Esta energía produce fundamentalmente tres efectos: luminoso, térmico y magnético. La transportadora por la corriente eléctrica en nuestras casas y que se manifiesta al encender una bombilla. Unidad kilovatio hora, kilowatt. La ley de la conservación de la energía para un circuito eléctrico. La suma algebraica de la potencia en un circuito eléctrico debe ser 0 en cualquier instante de tiempo. La potencia absorbida más la potencia suministrada debe ser igual a 0. Si hay n cantidad de potencias, entonces la sumatoria de las potencias va a ser igual a 0. La potencia absorbida tiene que ser mayor que 0 y la suministrada tiene que ser menor que 0. Ley de Ohm. Importante. El flujo de corriente en ampere que circula por un circuito eléctrico cerrado es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia de Ohm de la carga que tiene conectada. Esto se traduce en la fórmula I es igual a E sobre R, donde E es la tensión o voltaje
I es la intensidad de la corriente y R es la resistencia. El voltaje o tensión se mide en voltios, la corriente o intensidad se mide en ampere y la resistencia se mide en ohm. La ley de Ohm. La intensidad que circula sobre un circuito es proporcional a la tensión que le aplicamos en el elemento. Se presenta la imagen del triángulo de Ohm. Y un círculo con otras fórmulas. Las diferentes formas de potencia eléctrica se ilustran gráficamente en la figura. Tenemos la potencia activa, la potencia aparente, la potencia reactiva. La potencia aparente y la potencia reactiva se miden en kilovatio amperio. Potencia reactiva es kilovatio, no sé. Conceptos básicos. Aquí comienza Cristo a padecer. Rama. Elemento que presenta dos terminales. Nudo. Punto de confluencia de varias ramas. Bucle, malla, contorno. Conjunto de ramas que forman un camino cerrado o que no tienen ninguna otra línea cerrada en su interior. También se puede definir como cualquier trayectoria cerrada dentro de un circuito, de forma que partiendo de un nodo se vuelva de nuevo al nodo, de partida sin pasar dos veces por el mismo nodo. Circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un camino cerrado por donde circula cierta corriente eléctrica y que está formado por generadores y resistencias o impedancias o materiales conductores. Para que la corriente I pueda circular establemente por el circuito, se debe cumplir que la energía perdida por la corriente en la resistencia sea compensada por la energía o fuerza electromotriz suministrada por el generador. Tenemos una fórmula: E sub 1 más E sub 2 más E sub 3, etc. es igual a I por la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más la resistencia 4, etc. Y se traduce en la fórmula: la sumatoria de E sub I es igual a I por la sumatoria de R sub I minúscula más R mayúscula sub I. Circuito eléctrico. Es una interconexión de elementos eléctricos unidos entre sí de forma que pueda fluir la corriente eléctrica. Observar la imagen. Ley de Kirchhoff o ley de nodos. En cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran a ese nodo es cero. Segunda ley de Kirchhoff o ley de lazos o mallas. En un lazo cerrado o malla cerrada, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. O también, la suma algebraica de todas las caídas de tensión es igual a cero. Redes y leyes de Kirchhoff. Una red eléctrica está formada por la combinación de varios circuitos eléctricos. En una red, la corriente eléctrica se reparte por los distintos caminos que se le presentan. Primera ley de Kirchhoff o ley de nodos. En cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran a ese nodo es cero. Se consideran las corrientes que entran positivas y las que salen negativas. Segunda ley de Kirchhoff o ley de lazos o mallas. En un lazo cerrado o malla cerrada, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. O también, la suma algebraica de todas las caídas de tensión es igual a cero. Se consideran las caídas de tensión positivas y las elevaciones negativas. Elementos activos.
son los elementos encargados de suministrar energía eléctrica al circuito, fuentes o generadores. Fuentes de tensión ideales pueden ser independientes o dependientes. Los reales también pueden ser independientes o dependientes. Fuentes de corriente ideales pueden ser independientes o dependientes. Las reales pueden ser independientes o dependientes. Entonces se presenta una simbología: tensión de corriente continua, la corriente, la tensión alterna, la corriente dependiente y la tensión dependiente. Elementos pasivos. Resistencia. Disipa energía en forma de calor. Bobinas. Almacenan y liberan energía en forma de campo magnético. Condensadores. Almacenan y liberan energía en forma de campo eléctrico. Diferentes tipos de resistencias. De acuerdo con la ley de Ohm, para que exista un circuito eléctrico cerrado tiene que existir, primero, una fuente de fuerza electromotriz o diferencia de potencial, es decir, una tensión o voltaje aplicado al circuito. Segundo, el flujo de una intensidad de corriente fluyendo por dicho circuito. Tercero, una carga, consumidor o resistencia conectada al mismo. Sin embargo, un circuito eléctrico puede contener uno o varios tipos diferentes de resistencias conectadas, entre las que se encuentran resistencia activa, R mayúscula, reactancia inductiva o inductancia, XL, ambas mayúsculas, reactancia capacitiva o capacitancia, XC, mayúsculas las dos, resistencia activa, R. En un circuito con carga resistiva, las sinusoides de intensidad I y voltaje V de la corriente alterna coinciden en fase y frecuencia. Reactancia inductiva o inductancia. En un circuito de corriente alterna con carga inductiva, la sinusoide I de la intensidad de la corriente se atrasa con respecto a la sinusoide V de la tensión o voltaje. La reactancia inductiva es la oposición o resistencia que ofrecen al flujo de la corriente por un circuito eléctrico cerrado las bobinas o enrollados hechos con alambre de cobre, ampliamente utilizados en motores eléctricos, transformadores de tensión o voltaje. Reactancia capacitiva. En un circuito de corriente alterna con carga capacitiva, la sinusoide de la intensidad I de la corriente alterna se adelanta con respecto a la sinusoide de la V del voltaje. Conceptos básicos. Relaciones entre voltajes y corrientes. Elementos de circuito. Unidades. Voltaje, corriente, potencia. Resistencia o impedancia en serie. Se dice que dos o más elementos están en serie si por ellos circula la misma intensidad de corriente. Divisor de tensión. La tensión que cae en cada elemento es una porción de la tensión total. Resistencia o impedancia en paralelo. Se dice que dos o más elementos están en paralelo si están sometidos a la misma tensión. El divisor de corriente es una asociación de elementos en paralelo. La corriente atraviesa cada elemento en una porción de la corriente total.
Aquí comienzan los ejercicios. Los siguientes temas son circuitos en corriente alterna, fasores, impedancia, potencia, factor de potencia, circuitos trifásicos, conexión de cargas en sistemas trifásicos, potencia en sistemas trifásicos, conexión delta y conexión estrella, objetivos de una instalación, seguridad, eficiencia, flexibilidad, accesibilidad, niveles de tensión y simbología.